Hola chicos, literatura 100, bueno, un centenar, no es mal. Y le ha correspondido el honor, de alguna manera, a Campoamor, un personaje en el que yo había puesto cierto carácter despectivo por la crítica que se le ha hecho como un vendedor de coplas baratas, casi ripiescas. La verdad es que la crítica contemporánea no le trató nada mal, pero la crítica posterior se ha vengado de él. Ya daremos algunas claves de esta crítica negativa y consideraremos si era pertinente o no. Pero es curioso cómo las distintas etapas que le suceden a uno le hace pasar por infiernos y cielos. En este momento Campoamor yo diría que está en un purgatorio bastante penosillo. Pero bueno, vamos a ver. Este señor no era de familia noble adinerada. Te leo, para no despistarme mucho, tengo apuntes, tengo el libro de Sainz de Robles, ya lo sabes, al que, además de crítico literario, le gusta tener en cuenta y expresar la opinión de otros críticos. Y eso es muy de agradecer. Dice, nació en Navia, Asturias, un pueblo en la costa al este camino de Galicia, con la que comparte una zona idiomática, el famoso naviego, de Navia, naviego, que es una mezcla entre asturiano y gallego, entre el bable, que era el antiguo idioma de allí, y el gallego, y que modernamente en este resurgir de la ponderación de lo propio, de lo comarcal, de lo localista, hay quienes están pugnando por sacarlo a flote. Es bonito sacar a flote estos idiomas si no se utilizan luego para poner barreras y para sentar fronteras entre personas. Y eso es muy difícil conseguirlo. En fin, dice, mira, nace en Navia, Asturias. Estudió donde desemboca el río Navia, por cierto. Estudió latín en Puerto de Vega, de donde le quedó muy mal recuerdo de los castigos corporales que se imponían en aquellos momentos a los discípulos, y pensamos que él no debía ser muy buen estudiante para ganárselas todas y unas poquitas más. Filosofía en Santiago de Compostela, lógica y matemáticas en el Colegio de Santo Tomás de Madrid. Incluso llegó a estudiar medicina en el de San Carlos, que era como la antigua institución de medicina más afamada de Madrid. Pero estudió poco y le suspendieron mucho y acabó sin ningún título. Pero hete aquí que hay personas que tienen en su temperamento, en su carácter y en su actitud algo que sustituye a los títulos y que otros muchos con títulos no llegan a tener. Y es que en la vida el título es importante, pero también es importante la actitud, la simpatía, la perseverancia, la inteligencia natural, que puede dar mucho fruto cuando se tiene también debajo una cultura de tipo medio suficiente. Y terminó sin terminar carrera ninguna, dedicándose, según le aconsejó un profesor suyo, mire usted, señor Ramón, que así se llamaba, Ramón de Campoamor,
la verdad es que con este apellido tan bonito tenía que resultarnos poeta. Es un apellido precioso, Campoamor. Bueno, y le dijo, dedíquese usted a la poesía, o dedíquese usted a la literatura, porque lo que es la medicina, el pobre chico vomitaba cada vez que tenía que hacer una disección de un cadáver. Era algo para lo que la naturaleza no le había preparado. En fin, en sus primeras poesías completamente románticas, recogidas en los volúmenes Ternezas y Flores y Hayas del Alma, sus primeros poemas, sus primeras poesías, Ternezas y Flores y los Ayes del Alma. Esos ay. Esas dos letritas que tanto significan y que tanto utilizamos. Imitó cuanto pudo a Hugo y a Lamartine. En 1845, es decir, en pleno romanticismo, fue nombrado auxiliar del Consejo Real. ¿Ves? Tenía arte para medrar entre las instancias de autoridad y de gobierno. Tenía auténtico don y auténtica gracia. Fue nombrado gobernador primero de Alicante y luego, ni más ni menos, de Valencia, el Levante. Fue también diputado a Cortes, que entonces no eran elegidos, sino que eran adjudicados. Había unos que eran elegidos, creo, por sufragio popular, entre aquellos que tenían derecho a voto, que no lo tenían todos. Y otros eran elegidos desde el gobierno. Y entonces cuando le preguntaban, oiga, ¿usted por qué provincia o por qué jurisdicción o por quién es diputado? Y él en plan de guasa decía, yo soy diputado no por Almería, ni por Barcelona, ni por Gerona, soy diputado por Romero Robledo, que es mi amiguete de arriba, que es el que me ha puesto. Como él mismo decía con donaire. Director general de Beneficencia, un puesto muy importante, puesto que distribuye mucho dinero y se puede adquirir mucho poder con él. Consejero de Estado, del Consejo de Estado. Académico de la Real Academia Española desde 1861, pues hasta su muerte, que fue en 1901. O sea, en el 61 ya era miembro de la Real Academia. Y él había nacido en el 17, en 1817. Vamos a ver. Fue también senador, o sea, no solo diputado, sino de la Cámara Alta, senador, y amigo particular de los de más arriba no se puede ya, de la mismísima Isabel II y de su sucesor Alfonso XII. Dice Sainz de Robles, dice, nos causa un singular regocijo leer las dispares opiniones, todas ellas muy serias, de los críticos literarios acerca de Campoamor. O sea, el que es crítico, dice, me encanta leer las críticas tan adversas, es decir, quién le pone por las nubes y quién le tira por el barro, en su época. Y entonces empieza a recordarnos algunas de las críticas más curiosas. Dice, Severo Catalina juraba y perjuraba que era un inmenso filósofo y un poeta genial, porque Campoamor, una de sus hobbies, si no su vocación, era la filosofía, y uno de los primeros tratados que escribió fue la filosofía de las leyes. A él le encantaba la filosofía, y ya veremos cómo enjuga esta afición con la de la poesía. Dice que era un inmenso filósofo y un poeta genial.
Y creo que fue el catoniano don Alejandro Pidal quien comparó las poesías de Campoamor con un pomo del Renacimiento cincelado por Benvenuto, que en vez de bálsamo salutífero encerraba una ponzoña mortal. Un pomo era un frasquito de aquellos. Elegante, buenísimo, pero que en vez de tener un perfume contenía una ponzoña letal, mortal. Leopoldo Alas, nuestro queridísimo Clarín, que vamos a estudiar en el realismo, certísimo y justo crítico casi siempre, pero recordemos que era paisano de Campoamor, y el paisanaje siempre tira a poner una de más que una de menos, ¿verdad, señor Clarín? Opinó tan campante que Campoamor era, y esto lo dice en 1889, nuestro mejor poeta. Otro, el mismísimo padre del modernismo español, Rubén Darío, el nicaragüense, dice de las Doloras, que vamos a ver que son esas poesías o poemas, parte de la innovación de Campoamor, y que publicó, de esas Doloras, que luego le han traído la peor fama por su versificación sencilla, porque Campoamor no quitaba la métrica del verso, pero huía del hiperbatón y del ostracismo y oscurantismo en que se cae muchas veces por la rima y por ese deseo de encumbrarse hasta donde otros no llegan. No, él era un poeta, y añade por lo bajo él, y un filósofo, vale, señor Campoamor, y un filósofo, tanto poeta como filósofo para el pueblo, pero al hacerlo se ríe y se toma bastante con ironía tanto a los filósofos que se dedican a hacer elucubraciones que entienda casi nadie, como de los poetas, por citar algunos, gongorinos, etcétera, que lo mismo, tratan de hacer algo que no alcance nadie o casi nadie. Y él se reía de ambos. Y él se lo decía al pueblo, y se lo daba al pueblo. Bueno, dice... estábamos con la crítica de Rubén Darío. Decía de las Dolores que deja en los labios la miel y pica en el corazón. Un poco mejor adivinó al genuino Campoamor don Juan Valera, el de Priego, el de Córdoba. Dice, verás por qué, dice, declarándole un delicado y gracioso poeta. Así le calificó Valera. Y dice, Sainz de Robles, dice, ¿acaso porque se veía retratado en él? Porque veía un alma gemela en Campoamor. Eran, como vulgarmente se dice, lobos de la misma camada. Los dos, grandes psicólogos, grandes humoristas, grandes escépticos y grandes tomadores del sol que más calienta. Es decir, capaces de adaptarse a lo que la gente quiere ahora. Modernamente se niega, dice, se niega en absoluto el valor poético, se le niega a Campoamor. Y no digamos el filosófico. Hasta el punto de que en una moderna antología de poetas de los siglos XVIII y XIX, dirigida por un catedrático de literatura, Félix Ros, pues no se incluye al poeta asturiano, ni se le menciona. Como no se incluye tampoco a Núñez de Arce, a Querol, a Grilo, a Valar, a Reina, y crítico tan ponderado y competente como Balbuena Prat,
se desata en improperios, es decir, este al revés, este todavía más. No es que no le cite, es que le cita para ponerle a caldo, a Campoamor, negándole el pan y el agua, o el pan y la sal, como se decía antes. Dice, no caeremos, y ahora viene Sáenz de Robles y le saca un poquito a flote, porque él sí, a él Campoamor le va. Yo particularmente, aunque mi opinión no pinta nada entre la de estos dignísimos críticos, lo único que puedo decir es que al haber estudiado a Campoamor siento más simpatía por él. Especialmente porque fue un señor bueno, de alma buena, generosa, que no le dolían prendas de irse con el pueblo y dejar abandonados a los prebostes de la crítica. A pesar de que él, por sus cargos políticos y sociales, muy bien podía haberles bailado el agua. Pero no, él prefería irse con el pueblo a sus poesías entendibles y sencillas. ¿Qué ocurrió? Pues muy fácil, que los poetas no le perdonaron de que cogiera sus poesías y las bajase de nivel. Y los filósofos, menos. ¿Dónde va este haciendo filosofía barata, tipo chascarrillo, para el pueblo, cuando la filosofía es altísima? Aquella Dolora que Campoamor dedicó o hizo sobre el famoso sabio griego Diógenes, que se paseaba con una linterna encendida por el foro de la Grecia antigua y le preguntaban, ¿qué buscas, Diógenes? Y dice, busco un hombre. Y se quedaban así. Se quedaban un poco chamuscados. Este busca un hombre. Y entonces, sobre la relatividad de los valores humanos, dependiendo de quién vengan, dependiendo de la situación social en que se juzguen, dependiendo de tantas cosas, que se llega a ese relativismo moral y filosófico, él acababa como una especie de coro de estas estrofas de la Dolora de Diógenes, diciendo, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Esta sonoridad del verso, esto entenderlo facilísimamente todos, hasta el menos capacitado, les exacerbaba a los poetas y a los filósofos. Este señor está haciendo filosofía ahí entre las escarolas y entre las lechugas. Eso no puede ser. Y con nuestros versos nos los arroja y los entiende todo el mundo. Porque claro, fíjate que esta frase, que por cierto, o esta Dolora, que es un trozo de Dolora, es muy citada. Y es porque hay muchísimas situaciones en la vida en que, buscando la verdad, eso que todo el mundo nos afanamos, sí, yo tengo la verdad, yo quiero la verdad, porque la verdad es esta, eso es mentira, eso no es verdad, y dale con la verdad y la verdad, se llega muchas veces a la conclusión de esa relatividad de la verdad escurridiza, o mejor dicho, de la verdad que no es tal, que son muchas verdades, que tienen muchas facetas, y que quizás no sea ni única. Y con ese dolor, dicen, este mundo traidor, que te traiciona tus principios, tus creencias, nada es verdad ni mentira. Todo es del color del cristal con que se mira. Pone usted verde, no ve verde, pone usted amarillo, es amarillo. Entonces dice, no caeremos en la cantidad de juzgar a Campoamor como filósofo poeta, ni como poeta filósofo, aun cuando antes lo hayamos proclamado jefe de la escuela filosófico-moralista,
por cuanto nos era forzoso rotular las dos escuelas que atacaron al moribundo romanticismo español para darle la puntilla. Y es que ya sabéis que Campoamor no lo calificamos ya de romanticismo, según te dije en un vídeo anterior, sino poeta del periodo siguiente, pero claro, el periodo siguiente era realismo y no se atrevió la crítica nunca a decir un poeta realista. Hay una antinomia metida en esos dos términos imposible de casar unos con otros. Y entonces dijeron, bueno, ¿aquí qué periodo político, social está sucediendo? La Restauración, ¿no?, de Isabel II y de Alfonso XII. Pues entonces llamémoslos así, a secas, poetas de la Restauración. Y ahí tenemos a nuestro Campoamor, tendremos a nuestro Núñez de Arce, Gaspar el vallisoletano, y tendremos a nuestro extremeño entrañable Gabriel y Galán. A esos tres. Y, lógicamente, pugnan contra el romanticismo, aunque cogen parte de las formas románticas menos exaltadas, es decir, las intimistas, de Becker y compañía, pero dotándoles de ese frío, de ese pisar en el suelo, que es el moralismo, que es el que sirva para enseñar de la docencia. La docencia no puede ser idealista, tenemos que pisar en el suelo. Lo que no sirve para la vida, hemos de expurgarlo y decir, bueno, pues oiga, mire, está muy bien, pero para vivir la gente necesita esto, y esto es lo que vamos a enseñar. Y esto es lo que cogieron estos poetas realistas, que no les llaman realistas, sino poetas de la Restauración. Dice, cuando se habla de filosofía, no sabemos por qué, dice Saide Roble, todos se suben enseguida a las ramas. ¡Oh, filosofía! Pocos observan el tronco por su porción de contacto con el hombre, que la filosofía tiene también un contacto humano con el hombre. Pocos se acuerdan de la filosofía casera, que también tiene mucha amiga, aun cuando los muy graves filósofos la desdeñen por explotar sus efectos en un medio vulgar y a la hora más impensada. Pero bueno, este señor que se cree que puede coger la filosofía y ponerla ahí en medio de una mesa donde se está comiendo chorizo con pan, no, oiga, un respeto a la filosofía. Bueno, pues este decía que estos filósofos, claro, no tragarían nunca a Campoamor. Dice, y conste que él, Campoamor, no presumió de otra filosofía más alta. Lo que sucede es que la crítica ha querido dar un alcance doctrinal a lo que no es sino una actitud de reserva, de freno entre lo que se piensa y lo que fluye libremente a lo lírico. Ejemplo, cuando canta Zorrilla, jamás pasa por su reflexión. Va de sus sentidos o de sus sentimientos y su lirismo. Sin embargo, cuando versifica Campoamor, llega a las estrofas ya muy meditado, muy filtrado. Lo que acaba de desconcertar en Campoamor es aquel tino que tuvo para tratar con ironía las cosas trascendentales y con gravedad las cosas frívolas. Eso dice Saide Roble que es lo que desconcierta de Campoamor, y es por lo que la crítica ulterior le ha degradado. Que era un irónico con todo lo trascendental. Lo importante, este tío lo trata irónicamente, como si fuera de chiste, y sin embargo, trata con gravedad las cosas frívolas, las cosas sin importancia, las cosas de un quítame estas pajas. En fin. Dice, muy atinadamente, a nuestro juicio, un crítico moderno, Díaz Plaja, que me ha resultado muy próximo, porque resulta que el libro con el que yo estudié de adolescente
bueno, 15, 16 años, literatura española, estaba hecho por Díaz Plaja, por Guillermo Díaz Plaja. Dice, y le pone en esta situación, juzga a Campoamor. Dice, poeta de tono medio, ingenioso y amable, hasta encontrar un amplio eco en la mesocracia española, es decir, ni en la altacracia, ni en la baja cracia, sino en la mesocracia española. Por lo menos se lo admite que en su tiempo encontró eco, que vio en él a su poeta representativo. Su obra no tiene valoración enfocada según nuestro actual sentir estético. Es decir, que él mismo admite que los valores estéticos actuales, aplicados a Campoamor, le hacemos una piltrafa. Pero es innegable que Campoamor inaugura una manera personalísima de versificar, sin precedentes visibles ni seguidores afortunados. Innovó. No había nada parecido a su tipo de versificación en cuanto a motivo y forma, y tampoco ha habido luego quien recoja su testigo para hacer doloras, las humoradas, que son como una dolora prolongada, dramatizada, y sus poemas breves, que son sus tres innovaciones: doloras, humoradas y poemas breves. Dice, ¿cuáles fueron estos modelos expresivos originales de Campoamor? Él los llamó humoradas, doloras y pequeños poemas. Yo he dicho poemas breves, vamos a ponerlo con el nombre que le dio. Pequeños poemas. El propio poeta, preceptista al fin, docente al fin, definió sus innovaciones. Dice, ¿qué es una humorada? O sea, que humorada primera. ¿Qué es una humorada? Una humorada es un rasgo intencionado, una crítica intencionada, y dolora, pues es una humorada convertida en drama. ¿Y qué es un pequeño poema? Pues una dolora amplificada. Es decir, de la humorada ampliada sale la dolora, y la dolora amplificada un pequeño poema. En el interior, en el núcleo de un pequeño poema, está la humorada, y en el núcleo de la dolora también está la humorada. Como estas definiciones, tan poco claras por su excesiva concisión, muy breves, dieron origen a muchos comentarios, se creyó Campoamor en el caso de ser más explícito, y dice, aunque soy tan conservador, ruego que se me perdone si, como digo, he tratado de revolucionar el fondo de la poesía con las doloras, porque desprecio lo insustancial, lo que no dice nada, y la forma de los versos con pequeños poemas, porque el antiguo lenguaje acaba inevitablemente en culto, porque la forma tradicional me parece convencional y falsa, y yo declaro que toda mentira no es del todo me es del todo insoportable. Humorada, dice, es un rasgo intencionado, es una poesía ligera unas veces, intencional otras, pero siempre precisa, es cultural y corta. Doloras son composiciones en su forma y en las cuales indispensablemente tiene siempre que presidir un pensamiento filosófico. O composición poética en la cual se debe hallar unida la ligereza con el sentimiento y la concisión con la importancia filosófica. En fin, y ahora sigue con más líricos que épicos, son también los pequeños poemas, más líricos que épicos, porque a él le gusta contar historias, y en estos pequeños poemas él las cuenta.
pero la hinchada pretensión abstracta y trascendente de las Doloras ha desaparecido en ellos. Diríase que, olvidado del telescopio con el que el astrónomo contempla lo grande y desmesurado, el poeta ha empuñado el microscopio con el cual el biólogo se ciñe a lo menudo. En fin, y ahora te cita aquí, dice, estos poemas, el tren expreso, pequeños poemas, el tren expreso, del que me gustaría leértelo, porque es bonito. Otro de título así mnemotécnico, ¿Cómo rezan las solteras? Otro también, muy bonito este, ¿quién supiera escribir? Y la historia de muchas cartas. Vale. Dice su filosofía de corto vuelo en ver grande lo pequeño y lo pequeño grande. Conviene tener muy en cuenta las anteriores afirmaciones para explicarse el valor y el éxito de Campoamor dentro de una sociedad, la suya, que fue entonces desarticulada en todos sus sentimientos e indecisa en todos sus afanes. Recordad que el siglo XIX fue de los más convulsos y desordenados de la historia de España. Tiene también cantares y fábulas. Cantares, ponemos aquí, y fábulas. Ya me he extendido bastante con mi amigo Ramón de Campoamor, que en su tierra, en Asturias, es muy venerado, muy admirado. En Oviedo, capital del Principado de Asturias, el Palacio de la Ópera se llama Ramón de Campoamor y está en Candelero, siempre, este teatro, porque es donde se otorgan los premios Príncipe de Asturias, una especie de mini premio Nobel de la cultura española. No solo en tres, se hace en este teatro, en el Teatro Campoamor, así como en Gijón, la ciudad antígona de Oviedo, con la que siempre está en la greña, pues tiene también su teatro, pero lo tiene a un gijonés superilustre, como fue Jovellanos, Gaspar Melchor Baltasar de Jovellanos. Ahí lo tienes con el nombre de sus tres reyes. Y desde aquí te dejo que, no digo que medites, que descanses con este vídeo, y en el siguiente te leeré algún fragmento de Ramón de Campoamor. Hasta ahora.